Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, tal y como dice el título, voy a desarrollar un proyecto que es el desarrollo y construcción del Ultra Heat, que es un kit para esta calefacción de Truma. El fabricante lo tiene y yo lo que voy a hacer es implementarlo por mi cuenta. Yo el producto conozco, sé que existe para esta caldera, lo he visto en fotografías, lo voy a comentar y no lo conozco en detalle. Es decir, que solamente lo que yo pueda haya podido, digamos, discernir de ver fotos y de leer los manuales de instalación. Pero es algo muy simple. Entonces, esta estufa, que es de gas, que es una estufa principalmente para caravanas y autocaravanas, es una estufa estanca, aunque tiene apariencia de estufa catalítica, no es una estufa catalítica, es más bien, podemos ver aquí alguna imagen, hacer una introducción rápida, es muy parecida a las de gasoil, ¿no? Aquí lo que lleva es un bloque, bueno, lleva una sección, un corte, lleva un bloque de aleación y en el cual inyecta el gas, es estanca porque aspira, eso es la base, eso estaría montado en la base en el suelo de la caravana o la autocaravana, esto está en la parte exterior, en la parte inferior de la caravana, por debajo del suelo, y lo que hace es que aspira aire del exterior, por aquí vendría la entrada de gas, y tiene su salida de humos hasta la chimenea. La chimenea evidentemente estaría mucho más alta en el techo, y bueno, pues calienta el bloque con el gas cogiendo bastante temperatura. La potencia que tienen estas estufas es en torno a 3.800 vatios, que es bastante, calientan muy fuerte. Y bueno, la mayoría la conocéis y bueno, hago una breve descripción para quien no la conozca. Entonces, como digo, aspira el aire de fuera, echa los humos fuera, solamente caldea el aire interior, por lo que bien revisadas son bastante seguras y trabajan en espacios muy pequeños, ¿no? En una caravana que es una mini casa y, y bueno, pues caldean, como digo, muy rápido. Entonces existe un kit que es este que han puesto aquí, esta chapa aquí atornillada en forma de T con la resistencia, que lo podemos ver en otras imágenes, así más en detalle. Este es el Ultra Hit y esto es lo que estoy construyendo. Entonces voy a localizar una resistencia que ya, bueno, ya tengo fichada y, y voy a desarrollar toda la electrónica, el termostato y bueno, estoy por mi cuenta pues desarrollando este producto. Este producto lo que lleva es un cableado largo donde tú colocas el termostato y tiene un selector de potencia, 500, 1000 y 2000 vatios y bueno, pues lo hace conmutando con una caja de control este cable, ¿no? Pues iría conectado a la caja de control y de la caja de control conectado a la resistencia. Y entonces va todo cableado y como digo, pues lleva la caja, es muy simple, no lleva casi electrónica, no lleva más que unos relés que te conmutan las resistencias y el termostato y un sistema de protección de seguridad, y parecen unos termointerruptores y poco más, ¿no? Eso es lo que lleva el Turma. Pues una solución algo cara para realmente lo que es, ¿no? Entonces, bueno, en el proyecto que yo estoy trabajando, pues voy a desarrollar todo el control termostato, lo voy a hacer de forma inalámbrica y bueno, lo voy a explicar un poquito como lo que he desarrollado para intentar pues mejorar este producto. Entonces, bueno, pues os voy a contar cómo con una única resistencia que voy a utilizar yo voy a conseguir digamos, hacer un control de potencia, que es la idea que yo tengo. Y luego, pues el termostato inalámbrico, de tal manera que no tenga que estar cableando, tirando cables y pueda gestionar en remoto desde el termostato a la unidad de control y desde la unidad de control sí que irá cableado pues a la resistencia. Entonces, bueno, voy a contar un poquito la idea del proyecto. Yo no voy a usar múltiples resistencias, sino voy a utilizar una única resistencia que instalaré en la estufa. Y bueno, estoy pensando he visto una de 2400 vatios. No voy a poner 2400 vatios, pero me ha parecido interesante más que nada por la forma que tiene la resistencia.
porque tengo que tener cuidado cuando la instale de que no quede la resistencia próxima, quede bien centrada, no quede próxima a laterales, componentes que puedan coger mucha temperatura y que esto salga ardiendo, ¿no? Entonces es importante que quede bien instalada y bueno, tendré que hacer el marco metálico, etcétera. Eso ya lo mostraré cuando llegue esa parte, así como el desmontaje, la instalación y bueno, todo el proceso que pienso hacer para terminar este proyecto. Entonces, bueno, pues yo he elegido una de 2400 por la forma. Estoy pensando también en poner 3 niveles de potencia. 3 niveles. Y estoy pensando, creo que es más que suficiente con trabajar con unos 1500 vatios de potencia máxima, una potencia media de pues aproximadamente de 1000 vatios y una mínima de, pues, de 500 vatios aproximadamente. Es decir, esto es, bueno, esto sería la mínima, la máxima, igual me muevo un poquito sobre estos valores, a 1600, o mueva un poquito, pero bueno, aproximadamente en estos rangos. Entonces, bueno, al utilizar una única resistencia, la ventaja de que sea de 2400 vatios y que la haga trabajar a 1500, pues va a ser que nos va a durar más la resistencia. Vamos a alargar su vida, evidentemente. Si la hago trabajar a 1400, pues durará menos que si la hago trabajar a 1500, ¿no? Entonces, ya que voy a tener que desmontar y cuando desmontas la estufa y quitas la salida de humos, tienes que comprar la junta nueva y bueno, pues al final, una vez instalado, quiero que sea bastante fiable y que dure bastante. Por lo menos la parte de la resistencia, porque ya la caja de control irá fuera y será más accesible si tiene una avería. Pero lo estoy haciendo para que esté todo bien dimensionado y sea bastante fiable y nos olvidemos durante bastante tiempo de cualquier problema con el sistema. Entonces, ¿cómo hago el control? ¿Cómo hago el control de potencia? Pues lo que estoy haciendo es que ya tengo la unidad de control que ahora os lo enseñaré y estoy trabajando con TRIAC. ¿Vale? Estoy trabajando con TRIAC, en principio 2 TRIAC, un TRIAC 1 y un TRIAC 2. Y la idea de usar 2 TRIAC es porque estamos hablando ya de potencias de 1600 vatios, las cuales voy a tener una intensidad aproximadamente de 6,5 amperios, más o menos. Entonces, para un TRIAC que estoy utilizando con encapsulado TO220, pues es bastante castaña. Entonces, la única forma también de darle fiabilidad es utilizando dos TRIAC y haciendo que la corriente máxima que pase por cada uno sea en torno a 3,2 amperios, más o menos, por lo que el calentamiento de cada TRIAC va a ser inferior a si utilizara uno único, ¿no? Un único TRIAC. Entonces, los semiconductores, como sabéis, su vida útil pues depende mucho de la temperatura de trabajo. Entonces prefiero utilizar un buen disipador y poner los 2 TRIAC en el disipador y que trabaje cada uno a una determinada temperatura y bueno, pues vaya disipando el calor. Trabajen por debajo de su temperatura máxima, ¿vale? Porque los TRIAC en este modelo, esto viene en el datasheet, la temperatura máxima son 150 grados. Esto es la temperatura a la que se destruye la unión, es decir, que si conseguimos alcanzar esa temperatura porque no estamos refrigerando bien los TRIAC, los semiconductores, pues se va a reventar, se va a quemar. Entonces, bueno, conviene trabajar como mucho, pues no sé, 100 grados o incluso menos. Cuanto menor sea la temperatura del semiconductor, mayor será la vida útil de este componente. Entonces, ¿cómo gobierno la potencia con una única resistencia? Utilizando TRIAC sabemos que podemos controlar la conducción desde de la alterna, ¿no? Es decir, lo que estamos aplicando, es decir, si yo esta alterna de 230 voltios, corriente alterna, ¿vale? Ese es el valor eficaz de la alterna.
lo que hago es aplico esta tensión directamente a la resistencia, le aplico el valor a esta resistencia que tenemos, pues nos va a dar la potencia máxima. En este caso serían 2400 vatios, ¿no? Entonces, lo que quiero es, por ejemplo, si yo quiero tener un valor de 1200, porque no quiero que trabaje a 2400, quiero que trabaje, en principio, como os he dicho, 1500, 1600 vatios, pero voy a poner un ejemplo simple. Quiero que trabaje a mitad de potencia. Lo que voy a tener que hacer es recortar la señal con los triac, es decir, el tiempo de conducción del triac, variarlo para aplicarle el 50%, no, de la tensión. Es decir, aplicarle en vez de 230 la resistencia, si yo ya consigo aplicar una tensión de 115 voltios, voy a dividir la potencia. No, la potencia es la intensidad por tensión. Si yo la tensión la divido por 2, la potencia va a ser la mitad. ¿Vale? Entonces, al ser la mitad la potencia, también estoy reduciendo, evidentemente, como la carga es fija, la resistencia tiene un valor fijo, al dividir, digamos, la tensión que yo aplico, como la potencia se va a reducir a la mitad, la intensidad también se va a reducir. Evidentemente, ¿no? Porque tenemos un valor fijo. Es decir, que lo que vamos a hacer con el triac es, por ejemplo, eso es el periodo de la señal a 50 hercios, que son 20 milisegundos. Estos son 20 milisegundos. La mitad de la señal son 10 milisegundos, la mitad del periodo. Y lo que vamos a hacer es que cuando con un triac que me va a controlar un semiciclo, podría ser un único triac controlando toda la señal alterna. Pero vamos a usar dos triac, en este caso, cada uno controlando un semiciclo. El TR1, el positivo, y el TR2, el negativo. Entonces, cuando yo llegue al valor máximo de tensión de pico, ¿no?, entre conducción y corto, dejo de conducir, voy a aplicar este nivel de señal, ¿no? Esta tensión, corto, me viene a 0. Cuando entre el segundo triac al máximo nivel negativo de pico, corto, voy a conducir durante este tiempo. Aquí lo mismo, valor máximo corto. Si al final lo que estoy aplicando es esto, estoy aplicando exactamente esta señal, valor máximo 0, empieza el semiciclo negativo, 0, termina, inicia el positivo, 0. Esto es lo que estoy aplicando, esta señal. Es decir, aquí me he comido la mitad de la señal, como podéis ver. Digamos que estoy cortando el triac, la conducción, y vale, estoy reduciendo la señal alterna al 50%, por lo que la tensión, digamos, lo que estoy haciendo es una variación de tensión, variando el ciclo de trabajo, que es lo que estoy variando. He puesto el ciclo de trabajo al 50%, como podéis ver, de la señal, y lo que tenemos a la salida pues serían 115 voltios, siendo una señal de 230, como hemos visto. Si fuera 110, pues evidentemente estaríamos, fuera 110 o 115 voltios, estaríamos con este método de variación del ciclo de trabajo con los triac, pues reduciendo la tensión a unos 55 voltios, 57,5 aproximadamente, ¿no? Entonces, como son 230, pues son 115. Estamos reduciendo el valor eficaz de la tensión de 230 a 115 voltios. ¿Vale? Eso está claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Pues como tenemos aquí y sabemos el periodo, cuando se inicie el ciclo positivo, pongo a conducir el triac durante 5 milisegundos. Vale, hemos visto que este periodo va a ser 20 milisegundos, la mitad de la señal positiva y la mitad de la señal negativa son 10 milisegundos cada uno. Pues aquí pongo a conducir 5 y el semiciclo negativo otros 5. Por lo que realmente estoy, 5 más 5, 10, estoy de los 20 milisegundos que dura un periodo, conduciendo con los triac durante 10 milisegundos. Por lo que estoy aplicando el 50%.
de conducción. En vez de 20, 10, y de ahí, como digo, a reducir al 50% el nivel de señal, de tensión, de salida, que aplicaría la resistencia. Como tiene un valor fijo, la resistencia tiene un valor fijo, es decir, yo puedo expresar la potencia también en función de la resistencia. Si digo que la potencia es intensidad, no por tensión, con la ley de Ohm, diciendo que la intensidad es la tensión partida por la resistencia, ¿no? Yo puedo deducir, sustituyendo la intensidad, por ejemplo, pues aquí, ¿no? En la fórmula, pues yo digo que la potencia es la tensión, ¿no? Partido por la resistencia por V. Por lo que digo que la potencia es igual a tensión al cuadrado partido por resistencia. ¿Vale? Esta sería la fórmula, ¿no? Potencia, intensidad por tensión. La intensidad es tensión partido por resistencia, ley de Ohm. Sustituyo la intensidad por este valor y obtengo que la potencia es la tensión al cuadrado partido por la resistencia. Entonces, aquí podemos ver que siendo la resistencia un valor fijo, una constante, si aumento la tensión, aumenta la potencia, no es directamente proporcional. Si, por ejemplo, disminuyo la tensión, como es directamente proporcional, en este caso, al disminuir la tensión, disminuye la potencia. Vale, pues este es el razonamiento o digamos, la explicación de por qué al variar la tensión con un valor fijo de resistencia la potencia nos varía. Pero bueno, eso es evidente. No hace falta demostrarlo con una fórmula, sino sabemos que al aumentar la potencia, al aumentar la tensión, vamos a aumentar la corriente sobre una carga. Vale, pues visto esto es el sistema que estoy utilizando para gobernar la potencia a una única resistencia. ¿Qué se necesita? Conocer el paso por cero. Es muy importante, conocer el paso por cero de la señal. Porque yo el triac tengo que ponerle a conducir en este momento, aquí. Y tengo que ponerle a conducir aquí. Tengo que ponerle a conducir aquí. Porque si no, igual lo pongo a conducir aquí, o lo pongo a conducir aquí. Entonces la potencia no se va a mantener constante. Esto va a ser aleatorio. Necesito conocer el paso por cero. Y eso lo podemos hacer utilizando un transformador. Podemos utilizar un transformador, por ejemplo, tomando señal de 220 voltios, 230 voltios, 230, ¿vale? 220, 230 de corriente alterna, sacando aquí un transformador pequeño que nos dé, no sé, 6 voltios, por ejemplo, y utilizando un diodo para sacar, ¿no?, los semiciclos positivos de la señal. Con esto ya yo puedo determinar con un circuito muy simple a un microcontrolador, porque la placa de control va microcontrolada, lleva un microcontrolador con todo un software que se encarga de esto, de recibir también los datos de la unidad del termostato, y podemos pues ya indicarle al microcontrolador cuando empieza cuando es el paso por cero, para que en ese momento inicie la conducción, corte, ¿no?, durante 5 milisegundos, lo haga por tiempo, 5 milisegundos, espera otros 5 milisegundos, vuelve a ponerse en conducción, corta los 5 milisegundos y espera, en este momento ya espera otra vez el sincronismo que se va a dar en este punto, por ejemplo. Se tiene que dar en cada vez que pasa un ciclo completo, porque yo con el microcontrolador puedo controlar el tiempo y ya solo necesito un sincronismo, es decir, un momento en el que yo sepa que pasa por cero. Que lo puedo hacer aquí, o lo puedo hacer cuando disminuye, aquí, o bien cuando paso por cero, ¿no?, en ascendente o descendente. Me vale me vale el descendente, me vale este descendente, me da igual. Lo único que cada periodo el microcontrolador, sepamos cuándo es el paso por cero, para que el programa que ejecuta o la programación que yo voy a hacer, no, pues sepamos cuándo tenemos que lanzar el triac en conducción. Esto es muy importante. Bueno, pues os voy a enseñar el circuito de control, que lo tengo hecho.
¿vale? Es este que tengo aquí en pruebas. Ya lo he tenido funcionando con una resistencia de 700 vatios. Bueno, esto es... Aquí lo que tenemos es la parte de electrónica, de microelectrónica. Y aquí va el microcontrolador. Tenemos aquí un rectificador, porque usamos un transformador para detectar el paso por cero, pero además lo utilizamos para alimentar la electrónica. Entonces lo que hago es que saco, este da 6 voltios, entran 220, 230 voltios, saca 6 voltios, alterna, lo rectifico y lo filtro para llevarlo a 7805 y ya pues alimento el microcontrolador y la electrónica. Luego la parte electrónica de la parte de potencia, que está aquí, donde están los triac, aquí está un triac, aquí está el otro triac, un fusible, una regleta y el transformador, no hay más. Y luego lo que tenemos son dos autoacopladores aquí, para que haya un aislamiento eléctrico entre 220 y la parte electrónica. Es decir, yo aquí podría tocar perfectamente sin tener ningún riesgo porque esto está en baja tensión, esto está a 5 voltios. Y como está aislado, los autoacopladores lo que hacen es mandar órdenes desde el microcontrolador hacia los triac utilizando luz, ¿no? Que es lo que hace el autoacoplador. Envía ráfagas de luz y esas ráfagas de luz pues activan los triac, ¿no? Y entonces tenemos un aislamiento perfecto. Si hay cualquier problema aquí no nos va a destruir la electrónica. Entonces, ese es el circuito básico. Lo he probado con una resistencia. Aquí viene la carga. Aquí viene la carga. He probado bombillas de baja potencia. Empecé haciendo pruebas con baja potencia. Realmente que no haya ningún fallo. Y luego, bueno, esto es la entrada 220. He probado también con una resistencia que tengo de unos 730 vatios aproximadamente. Y funciona muy bien. La temperatura que alcanza pues está en torno a 50 grados con 700 vatios. Voy a mejorar un poquito la refrigeración porque no tenía datos del disipador. Y bueno, va a ser igual mejor un poco la refrigeración, pero bueno, está bastante bien para una potencia de 1500 vatios. Pues se nos va a poner el circuito a 90-100 grados sobre la temperatura ambiente. Entonces, bueno, como esto va a trabajar en principio con la calefacción en invierno y pienso instalarlo pues en la parte exterior en una caja para que esté sometido a una temperatura baja. Y luego pues está ya terminado, barnizado, está todo ya listo. Aquí voy a poner unos LED de estado, simplemente para tener visual de lo que sucede, aunque esto va a ir en una caja cerrada. Así me entero durante las pruebas, me va a servir para probar. Y luego además voy a utilizar pues este receptor que tengo aquí, este receptor de UHF, que va a ser el que reciba la información que envía el termostato y bueno, pues esos datos se los va a enviar al microcontrolador. Es decir, que hay una patita donde va a venir la ráfaga de datos, los datos hacia el microcontrolador que los va a decodificar, ¿no? Ya he establecido un protocolo de comunicación entre el termostato y el microcontrolador, algo básico, con corrección de errores, bueno, con detección, no con corrección, perdón, con detección de errores, con un CRC, para si yo detecto que hay un error en la transmisión, pues no ejecute nada, no descarte el paquete. Y entonces, si los datos se reciben correctamente y yo lo verifico con el CRC, pues ejecuto la acción. ¿Qué me va a mandar el termostato? El termostato me va a enviar el nivel de potencia seleccionado, que se va a seleccionar el termostato, y me va a enviar también la acción que hay que hacer, ¿no? Encender la resistencia o apagarla. Es decir, que el termostato cuando le ponga para que alcance 25 grados de temperatura ambiente y esté en 22, me va a lanzar un paquete diciéndole a la placa de control que inicie, que ponga en marcha la resistencia y al nivel de potencia indicado. Cuando alcance los 25 grados, el termostato enviará otro paquete de datos vía radio
que recibirá el controlador y apagará el termostato, apagará la resistencia, perdón, apagará la resistencia y a la espera de otra orden, en cuanto se pierda calor, por ejemplo, y vuelva a saltar el termostato. El termostato que estoy utilizando, vamos a retirar esto, te voy aquí a preparar una caja. El termostato que estoy utilizando es uno que tenía por aquí, un termostato viejo, que es un, no es un buen termostato de Cointra, es el hilo C60. Y bueno, lo he modificado porque para hacerlo inalámbrico. Esto es un termostato que va cableado, va con cables. Es decir, tienes aquí esta apertura donde se empotra en la pared y entran los cables y lleva un relé. Y entonces cuando pones la temperatura, cierra el relé y todo esto cableado hacia la caldera. Y entonces pone en marcha la caldera de gas en el domicilio, ¿no? Y calienta el agua caliente con el quemador, ¿no? La típica caldera de gas. Entonces, bueno, pues con este dispositivo lo que he hecho es modificarlo para, para que se convierta en un termostato inalámbrico. ¿Qué he tenido que hacer? Bueno, pues le he puesto un interruptor para que ahorre batería, ahora tiene más consumo. Ahora tiene más consumo porque tiene una placa de control, tiene un microcontrolador que lo que hace es lleva el programa para el envío radio, lleva el programa de detección de cuando salta el termostato para enviarlo, genera la trama, genera el CRC, es decir, el protocolo que he establecido tiene que montarlo y enviarlo por radio. Además alimenta un pequeño mini transmisor como lo de los mandos de garaje, unos módulos que venden, el que os enseño es el receptor, pues lleva un módulo transmisor. Y bueno, pues luego unos LEDs de estado que tengo aquí, hay unos LED que están aquí, que son estos dos y que me van a indicar la potencia. He puesto dos LED porque puedo seleccionar la potencia. Uno, este de la izquierda, pues sería low cuando está encendido, potencia media y potencia alta, los dos encendidos. Entonces la potencia la selecciono con este pulsador de aquí y esto es pues el encendido para que no gaste batería. Entonces enciendo, parpadea cuando recibe alimentación, vale, y bueno, pues lo que hace el termostato es que yo puedo fijar una temperatura, a ver que esté aquí, vale, a ver si me hace caso. Tiene que estar aquí está. Vale, ya me obedece. 18. Salta ahí, tengo una temperatura de 21 grados y medio. Ahí salta. Tengo una temperatura de 21,7 ahora en casa. 21,7. Pulsando aquí te dice la temperatura. Entonces en cuanto yo le diga 21,5 pues apaga. Cuando le diga que se ponga en 22 grados se enciende, ¿no? Aparece aquí la llamita. Y bueno, esto está pendiente de programar. Me falta, todo el hardware está hecho. Igual que el controlador. Y aquí igual, lo único que me falta es la programación. Es decir, he terminado el hardware, le he puesto los LED, los interruptores. Vamos a apagarlo. Y le he hecho modificaciones. Esto lo que lleva aquí es un tinglado de cuidado. Bueno, esta es la placa de control que he hecho. Me falta programar el microcontrolador. El microcontrolador es el que va a coger los datos. Va a coger los datos del relé, el relé es el que abre y cierra y es donde yo voy a ver cuando me conecta y me desconecta la calefacción para enviar la transmisión al controlador. Le quita el portapilas que había aquí, había un portapilas de 3 pilas para tener más espacio. Le he puesto una batería de 9 voltios porque necesito 5 voltios. Bueno, el microcontrolador puede trabajar con 2 voltios y pico, pero ya el transmisor, para que sea más eficiente, pues que trabaje con 5 voltios. Te he puesto una batería que tiene mucha más capacidad que las pilas que lleva AAA. Y bueno, este es el módulo transmisor con su antenita que está ahí integrada. Y bueno, estos son los he perforado aquí, que no hay nada en la placa para poner los dos LED,
están conectados a la unidad de control y bueno, pues la programaré y esto empezará a funcionar. Lo primero que voy a hacer es programar esto, que lo mostraré ya funcionando, y cuando lo tenga pasaré a la placa de control para también programarla y que veamos cómo cuando envío, configuro la potencia aquí y envío la transmisión vía radio, pues la recibe el receptor, la unidad de control y ejecuta. Entonces, bueno, cuando esté programado ya también pondré una resistencia que tengo, la de 700 vatios para hacer las pruebas. Bueno, igual ya he comprado la que tengo vista de 2400 y bueno, pues lo probaré todo en, digamos, en un banco de pruebas antes de montarlo y ya con eso, una vez lo tenga ya cerrado y todo verificado y que funciona perfectamente, pues pasaré a la fase de instalación. Pues nada, espero que os haya resultado interesante. Cualquier cuestión o pregunta, pues yo encantado de atenderla en la medida de lo posible, de mis conocimientos y bueno, cualquier sugerencia o lo que sea, pues... Bueno, y también comentaros que tengo en mente poner el aire canalizado, que es una posibilidad que tiene esta caldera que yo no la tengo y tengo una caravana grande y la diferencia de temperatura entre los extremos pues es importante, entonces así voy a mejorar un poco que sea la temperatura más homogénea. Y entonces tengo ya previsto, ya que desmonto la caldera, poner el accesorio. Bueno, aquí se puede ver el ventilador, ¿vale? Ese es el ventilador. Entonces, bueno, yo esto lo tengo en mi caldera es una tapa, tendré que quitar esta tapa, recortarla y poner el ventilador. Y entonces ya el ventilador canalizarlo por tubos para llevar el aire a una salida. Aquí está lo que llaman Trumavent, el Trumavent que es el ventilador, la parte posterior del ventilador que os estaba enseñando. Y aquí pues se puede ver una salida de aire canalizado, ¿no? Por el tubo. Pues me queda, ese es el controlador del Truma Ultra Heat. Y bueno, pues voy a hacer algo casero probablemente y lo que haré es canalizar el aire para mejorar, como digo, digamos, el ambiente en la caravana, ¿no? Pues bueno, pues nada, espero que haya resultado interesante y nada, muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Hasta el siguiente vídeo.